Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila. Muchas gracias por estar aquí en otra edición de nuestras conversaciones espinosas. En esta ocasión voy a platicar con Carlos. Carlos es biólogo, es filósofo y actualmente está haciendo un doctorado sobre la teoría de la evolución, la providencia divina. Y bueno, definitivamente no tengo que explicar por qué la evolución es un tema espinoso. Obviamente en una hora no podemos hablar acerca de todas las cosas que uno quisiera hablar acerca de este tema, pero en esta ocasión, y quizá tenemos que hacer que regrese Carlos, porque la verdad es que la conversación estuvo muy buena, hablamos sobre su historia, cómo conoció a Cristo, cómo empezó a estudiar biología y cómo entendió el concepto de creación a lo largo de sus años como creyente. Él se convirtió en el 92 y bueno, ha estado aprendiendo mucho en sus estudios acerca de la obra del Señor en su creación, y de eso vamos a platicar hoy, del diseño inteligente, del creacionismo de la Tierra joven, un poquito de la evolución y así. Entonces espero que disfruten esta conversación y recuerden que pueden ver una versión extendida exclusiva para Patreons en patreon.com/Ana Ávila y suscribiéndose a cualquier nivel. Muchas gracias por su apoyo. Mira, yo recuerdo que conectamos por Ale Sura. No sé qué estaba haciendo ella por allá en Colombia y me escribió en WhatsApp, me dijo, mira, está este señor, no me acuerdo si me dijo señor, joven, chavo, persona, ser humano, que habla de fe y ciencia, que sabe mucho de fe y ciencia, lo deberías conocer. Y bueno, nos puso por ahí en contacto por WhatsApp. Pero pues yo no sé mucho sobre ti, hemos hablado creo que una vez por videollamada y hemos intercambiado mensajes, así que me gustaría que empezáramos hablando un poquito sobre quién eres, qué haces. Sé que, por ejemplo, trabajas en Crew, sé que tienes una bella familia, una esposa, dos hermosas hijas, sé que estás haciendo un doctorado sobre evolución y creación, específicamente sobre la providencia divina, me contabas, y eso relacionado con la evolución. Entonces, eso es un poquito de lo que sé sobre ti, pero me gustaría que tú tomaras unos minutos para presentarte a las personas que te están escuchando acá por primera vez. Sí, seguro, seguro. Pues yo fui criado, gracias por lo de joven, pero no, realmente yo fui criado en una familia bastante intelectual, se puede llamar Mm, así. Mi papá estaba terminando un doctorado en la Universidad de Stanford cuando yo tenía 4 años y medio, nos fuimos para allá. Mi mamá hizo una maestría en la Universidad de Stanford, em, y allá fue cuando murió mi papá, él tenía 30 años. Y digamos que fui criado como en ese ambiente de profesores universitarios, ese fue el ambiente en el que fui criado. Realmente, aunque mis abuelos eran bastante creyentes y asistían a la iglesia católica, eran practicantes, mi papá y mamá no, a mí nunca, no tuve ningún tipo de experiencia, ni mm, creo que fui a la iglesia una vez, fui preparado para la primera comunión y hice la primera comunión, pero fue más como por la abuela y todo eso. mm. Entonces fui criado como en ese ambiente y yo me acuerdo que en el colegio mis amigos me decían el ateo en el último año de bachillerato, en lo que aquí en Colombia se llama 10º y 11. Y, y bueno, resulta que como parte de la muerte de mi papá, parte de un proceso propio mío, tuve una crisis existencial muy fuerte y en medio de esa crisis existencial, con problemas de depresión, bueno, muchas cosas, em, tuve tratamiento psiquiátrico, estuve en terapia. Y a los 19 años, cuando estaba un poco mejor, ya había menos síntomas, igual la pregunta existencial estaba, como cuál era el propósito de la vida, si finalmente algún día me iba a morir, qué quedaba. Eh, Estando en ese proceso, alguien me habló de Jesucristo y yo estaba estudiando biología, muy importante. Yo era estudiante de Mm, biología, yo quise ser biólogo marino desde que me conozco, o sea, mm, desde tercero de primaria, algo así, yo quería ser biólogo marino. Y en esa época, de pronto, pues tú no recuerdas, pero en esa época era muy famoso Jacques Cousteau y había documentales de Jacques Cousteau. Y yo, en esa época no había acceso a información como la que hay ahorita. Yo okey, sí. veía todos los canales de televisión sobre documentales de animales. Mm, Me encantaban los animales. Entonces siempre quise ser biólogo marino y yo estaba estudiando biología porque mi mamá me dijo, no, estudia biología y después se especializa en biología marina. Entonces yo estaba en la Universidad Nacional de Colombia estudiando biología cuando entré en toda esta crisis
Entonces, bueno, eso significó una cantidad de cosas en términos académicos, pero a los 19 años, cuando yo estaba un poco mejor, yo también jugaba baloncesto, un compañero de baloncesto me habló de Jesucristo, me dijo que Jesucristo había cambiado su vida. Entonces yo empecé, él me invitó a unas conferencias en su iglesia. Y en la Mm, segunda vez que fui, la conferencia fue sobre la búsqueda de propósito y significado en la vida. Fue una charla, prédica, conferencias sobre el libro de Eclesiastés. mm, Y allí el predicador o el conferencista decía que, pues que la verdad, el verdadero propósito de la vida estaba en Dios y que podíamos buscarlo en Él. Y yo, muy sin entender mucho, o sea, la verdad, apenas como empezando a explorar ese camino, hice una oración entregándole mi vida a Jesucristo. Eso fue en el 92. uh, el Y año que yo nací. exacto, sí. Eh, y, y bueno, la verdad fue que algo hizo clic en mí, o sea, mi vida cobró sentido Mm, inmediatamente. Fue algo muy, muy impresionante. gloria a Al Dios. otro día, bueno, inmediatamente mi vida ya tenía propósito y significado, pero mi mamá dice que yo entré a la edad del por qué, tú sabes, a los 3 cuando uno empieza a hacer preguntas, Sí. y ella dice que yo entré a esa edad y que nunca salí de ahí. Yo siempre he tenido preguntas, siempre me he cuestionado cosas, y Mm. entonces yo tomo este paso de fe ¿Qué sin dijo tu entender, familia? ¿Qué dijo tu mamá? no, eso es toda una historia, pero lo curioso es que, claro, entonces o sea, hay una experiencia clara, mi vida cobra significado, pero yo digo, bueno, esto es solo una experiencia o esto tiene algo de fondo, de Mm, real, de verdad. Entonces empiezo a meterme en el tema de la apologética, de las razones, de las evidencias de la fe cristiana. Y claro, estoy estudiando biología, entonces el tema de la creación surge, el tema del relato de Génesis surge, preguntas alrededor de eso. Entonces imagínate, eso en el 92, llevo toda mi vida como cristiano con la pregunta de cómo se relaciona el tema de Génesis 1, Génesis 2, la doctrina de creación, con la teoría de la evolución, que mm, la estudié, yo me gradué como biólogo, entonces digamos que esa ha sido una pregunta que ha estado en mi vida, toda mi vida de cristiano por lo menos. ujú, Y bueno, mi familia cómo reaccionó. Ah, ahora mi mamá yo siento que entiende un poco mejor y digamos que está orgullosa de mí en lo que hago. mm, Pero mi mamá no es creyente todavía. mm, Y, y recién pasó, para ella fue muy raro, fue muy raro. Al principio yo quería hablarle y convencerla y mostrarle, y teníamos discusiones, pero después de un tiempo dije, no, ya hablé lo suficiente, ella sabe y no voy a entrar en más discusiones, más bien voy a seguir construyendo la relación, amándola, sirviéndola. Y ella ha sido muy especial, muy importante en mi vida porque, pues, imagínate, yo quedé huérfano a los 4 años y medio y la relación con ella fue muy cercana siempre. claro. Entonces, hemos seguido muy una relación, adora a mi esposa, a mis 2 hijas, o sea, sus nietas que tengo, pero ella todavía no se llama a sí mismo cristiana. Eh, entonces ahí seguimos, obviamente seguimos orando por ella, quisiéramos que ella, como queremos que todo el mundo se acerque a Mm, Jesucristo. Entonces, eso es una pequeña parte de mi historia. Ahora, la otra parte que tiene que ver con el asunto es que o sea, yo estaba en la universidad y desde ese momento empecé a inquietarme cómo llevar el mensaje de Jesús a la universidad. mm. Y empecé también a pensar en eso, a dar vueltas alrededor de eso. Y esa es la razón por la que entro a trabajar en CRU o sea, de manera formal en el 2011. Okey. ¿Y cómo ves? Un paréntesis, ¿no? Porque el tema Sí, principal de esta sí, conversación, sí, y sí. ya lo hablaremos, va a ser el tema de la evolución, pero me da curiosidad pensar, porque yo escucho muchos podcasts y noticias, del lado americano, muy Ajá. americanizado mi contenido, la verdad, y estoy escuchando mucho sobre cómo las universidades son básicamente la cuna del pensamiento liberal progresista extremo y cómo los jóvenes están siendo básicamente adoctrinados en un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios y bueno, también de muchos problemas en cuestiones de cómo funcionan las universidades que realmente le están fallando a los estudiantes y a la sociedad en general. Y me pregunto, tú que estás sirviendo con jóvenes,
en las universidades. ¿Cómo ves el estado de la educación superior en Latinoamérica? Uy, esa pregunta es bien, bien profunda. Am, bueno, lo primero es que creo que como cristianos cometemos un error al andar pidiéndole a la cultura que nos dé lo que nosotros deberíamos dar como cristianos. O sea, yo no creo que la universidad ni la cultura tenga que portarse como cristianos, ¿sabes? Claro, pero irónicamente las universidades, la gran mayoría de ellas fueron fundadas Fundadas, con claro, y principios es cristianos, total, total, y lo total. hemos perdido, entonces Sí, es pero triste, entonces, ¿no? ¿de quién es culpa de eso? Es culpa de nosotros, Ujú, los cristianos, no de la cultura circundante. Yo creo que sí tenemos una deuda como cristianos en el mundo académico, en el mundo intelectual. Creo que llegó un momento en el que por muchas cosas que se juntaron, perdimos la seriedad en nuestro pensamiento, en nuestra reflexión, en nuestra manera de enfrentar los problemas y nos dejamos de alguna manera eh, la ilustración, el racionalismo, todo eso ganó una cantidad de espacio y no es que eso está bien, siempre ha habido cosas en disputa, pero perdimos nuestra capacidad de realmente estar metidos allí. Y creo sí, que hablando del contexto gringo, que creo que en Colombia es un poco distinto, en Latinoamérica un poco distinto, pero igual el contexto de Estados Unidos nos afecta claro. muchísimo, nos influye muchísimo. La reacción en Estados Unidos fue frente a como a ese ataque, fue aislarse Ujú, y tratar como de tener, o sea, como de no perder su identidad, pero, pero hubo mucho antiintelectualismo y mucho, bueno, ahí podemos hablar de muchas cosas y relacionadas sí. con mi tema hay varias, pero perdimos la capacidad de estar metidos allí de manera seria. Creo que ahorita nos estamos dando cuenta de que es necesario. Esa es la razón por la que yo trabajo con universitarios en la universidad y en el mundo académico. Creo que tenemos que tener una voz, pero tiene que ser una voz bien construida, no puede ser una voz solamente de la Biblia dice, Mm, que es importante lo que la Biblia dice, pero hay que saber cómo traducir eso a las realidades culturales, académicas y los diferentes desafíos que hay en las diferentes disciplinas. Entonces, creo que hay sí. veces somos como muy simplistas y, a mí no me gusta mucho esa actitud que tenemos de los enemigos, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Sí. Eh, entonces, pero sí creo que ahorita está pasando cosas muy, muy extrañas porque ahora, no sé si te has dado cuenta hablando de cultura en Estados Unidos ahorita y todo el movimiento de los ateos como diciendo, no, Sí, espérense, así no. extrañamos la cultura cristiana y queremos volver a la Cabal. cultura cristiana y yo es Sí, como, me tocó ¿qué? escribir un artículo para Coalición sobre el comentario de Richard Dawkins, Ajá, exacto, respecto sí, a eso. sí, 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 Y es como irónico, ¿no? Llevas totalmente. años, tratando de desarraigar, la raíz cristiana sobre la cual está fundamentado absolutamente todo en tu cultura, todo lo que admiras, todo lo que disfrutas, y luego lloras cuando se marchita el fruto, cuando ya no hay fruto Sí, para comer, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a Dios que se da cuenta de eso, pero, pues, en muchos sí, aspectos es pero demasiado tarde, o sea, vamos a tardar mucho tiempo en recuperar lo que se ha perdido debido a sí, esos ataques. Y pues la idea de estas conversaciones y de estos espacios en Internet, en mi trabajo y lo que hago es precisamente, dar herramientas a las personas para ahí donde están, en sus instituciones, en sus comunidades, que puedan hablar con valor la verdad del evangelio y que sepan que tiene el evangelio, eh, toda la fuerza que necesita en el mundo de las ideas, ¿verdad? sí, Pero total. bueno, sí es todo un tema y podremos hacer otro podcast sobre, la universidad, Y el mundo académico, sí, sí, porque sí, sí es triste ver cómo el consejo, en mi experiencia, para la mayoría de los jóvenes cristianos es: "Ni te metas ahí". ¿Por qué? Porque es, pura perdición, vas a perder tu fe o te van a lavar el cerebro y un montón de cosas así. Entonces es triste que igual nosotros estamos cediendo ese terreno que luego nos quejamos de que no tenemos, ¿verdad? sí. Entonces, bueno, Nosotros en CRU hacemos lo contrario. mm, Nosotros
animamos, desafiamos a nuestros estudiantes cristianos cuando los conocemos en la universidad a que aprovechen Sí, esa oportunidad de misión en un ambiente que, como tú dices, cada vez de alguna manera se está alejando de Dios, pero que es un ambiente muy importante en términos culturales. Y totalmente. sabes qué es lo curioso, o sea, además de que trabajo con estudiantes acá, tengo a mis dos hijas en la universidad Mm, y un regalo así extraño que Dios me dio es que tengo a mi hija menor, está estudiando en Harvard, entonces está en la meca del supuesto lugar más liberal del mm, mundo. Y cuando fui a dejarla, eh, la verdad me sorprendí. Obviamente hay cosas buenas y cosas malas, pero yo estaba mucho más preocupado, mucho más asustado y, y creo que, o sea, creo que en medio de todo se ven rayos de esperanza, por ejemplo, el trabajo que CRU está haciendo y otras organizaciones cristianas en universidades como Harvard y todo eso es bastante relevante y se da cuenta uno que así como hay cosas muy extrañas y que van en contra de los principios bíblicos en la universidad, también la universidad tiene valores y principios muy valiosos. O sea, en el mundo siempre vamos a ver las dos cosas, mm. entonces también es aprender a ver lo bueno y saber construir desde ahí hacia las cosas que no están de acuerdo con lo que nosotros creemos. Pues gloria a Dios por lo que hace ahí con tu hija y que ella pueda hacer luz ahí y Sí. aprender. Tremendo Y sí, desafío como que tiene. dices, y como tú Sí. dices, es un campo de misión, definitivamente. Entonces, gloria a Dios que nos permite vivir en la misión, porque a veces como si queremos, quiero que me dejen ser cristiano a gusto y que no estén diciendo cosas raras, en lugar de decir, no, sabes que este mundo está en oscuridad, por eso estoy aquí, para hacer luz. Ujú. Pero bueno, entonces, entremos en materia del tema que nos compete hoy. Estos espacios en el podcast se llaman conversaciones espinosas porque la idea es crear espacios para tener esas pláticas difíciles que nos incomodan, que no queremos escuchar a veces. Y bueno, el tema de la evolución definitivamente es uno de esos temas aquí en Latinoamérica en general, en América, de hecho, en general, porque también, o sea, si es controvertido en Latinoamérica es porque ha sido controvertido mucho tiempo en Estados Unidos. Cuando tuve la oportunidad de visitar el Reino Unido, me di cuenta que allá no es un tema tan relevante y es como que es como ya algo que ya pasó, o sea, no, no es tanto drama. Sí. em, pero por acá sí. Entonces, me gustaría escuchar, ya nos contaste un poquito de tu historia, de cómo conociste a Cristo, de cómo empezaste a trabajar en CRU, pero me gustaría conocer un poquito más de tu historia específicamente en el área de la ciencia y la fe, partiendo de que, ok, te titulaste de tu carrera como biólogo y empezaste a hacer todas estas preguntas. ¿Qué fue lo que encontraste y cómo Mm. ha evolucionado tu pensamiento específicamente respecto al tema de la creación en tus años de estudio? Sí, sí, es muy interesante porque, claro, me empiezo mi caminar con Jesucristo y las preguntas empiezan a surgir inmediatamente y empiezo a buscar bibliografía, preguntas, respuestas y, y digamos que la primera fuente que encontré fue lo que ahorita se llama el creacionismo científico y empecé a leer de eso, críticas a la teoría de la evolución, esta idea de que la Tierra es joven, de 6 días literal. Bueno, empecé como a estudiar sobre eso, empecé a defender esas ideas en mi universidad pública colombiana. Tomé un curso de filosofía de la biología que me acuerdo que me ayudó mucho también para entender los problemas. Tuve un director de tesis que era experto en teoría de la evolución y en biología molecular y en problemas filosóficos del asunto. Él era parte de un grupo de filosofía de la ciencia. Entonces empecé a meterme y a ver cuáles eran los problemas, qué respuestas teníamos. Y, y en medio de mi carrera, digamos que estuve en el creacionismo científico, después pasé al diseño inteligente. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasó? quería escribir una tesis sobre el tema, sobre el debate evolución-creación. Ok. Un libro, ¿Estamos hablando ya en tu maestría o no, en mi trabajo de grado, pues, en mi pregrado en biología. no te iban a Eh, dejar hacer eso, me imagino? pues estuve a punto, porque mi director de tesis le gustaba mucho el tema y Ah, okey. él me prestó un libro
de Michael Denton que se llama Evolution: A Theory in Crisis. Okay. Y entonces con ese libro empecé a tratar de construir algo, pero llegó un momento en el que me dijo, mire, su tesis está muy interesante, pero si usted quiere seguir por este lado, pues en Colombia le llamamos tesis, que es el trabajo de grado. Lo que pasa es que la universidad pública en Colombia tiene una exigencia muy alta de lo que uno presenta al final. Entonces, está muy interesante. Si usted quiere graduarse por ese lado, le toca buscar un director, filósofo, porque este tema se está volviendo muy filosófico. Entonces yo en ese momento tomé una decisión pragmática y dije, no, lo que usted, o sea, seamos más prácticos. Entonces hice un trabajo de grado sobre biología molecular y teoría de la evolución. Lo que hice fue filogenias, que es relaciones evolutivas entre protozoarios. Eso fue Entonces tú fingías que abrazabas la teoría o sea, imaginabas que de acuerdo a esta teoría esto se explicaría de esta manera, exacto, aunque en tu corazón decías, esto no es de Dios. Claro, pero también lo hice porque ese libro de Michael Denton habla del problema que las filogenias generan en la teoría de la evolución. Okay. Y uno de los resultados de ese trabajo de tesis, que es un resultado que, pues, yo no es que yo le haya dado, o sea, yo no he trabajado más sobre eso, pero es un resultado interesante, es que la distancia, se puede llamar así, o sea, la diversidad que hay yo trabajé en un grupito que se llama Apicomplexa, es un grupo de protozoarios donde está, digamos que el protozoarios son animales unicelulares, digamos que el más importante en términos de nuestra realidad como humanos es el que transmite la malaria, el Plasmodium, y hay otros más, pero el Plasmodium es muy importante porque la malaria es un tema de enfermedad a nivel mundial. Entonces, en ese grupito de protozoarios que se llama el filum, es un filum completo, el filum Apicomplexa, la diversidad que hay ahí es mayor que la que hay en todos los animales vertebrados. O sea, el fenómeno de la vida es o sea, los procesos evolutivos han generado demasiada diversidad, o sea, cosas demasiado distintas. Por ejemplo, eso es un resultado de esa tesis. Yo igual no trabajé más sobre eso, pero trabajé allí precisamente pensando en eso, en ver. Tú querías ver si lo que Michael Denton decía era cierto. Había cosas allí, exacto. Si había ¿Cuál fue tu conclusión? ¿Estuviste de acuerdo Yo con creo Michael que, Denton? o sea, hay una parte de Michael Denton que me parece que es real y es que las relaciones evolutivas, ahorita eso ha avanzado muchísimo. O sea, eso que yo hice, ahorita están sacando nuevas relaciones filogenéticas porque, claro, ahorita o sea, en esa época todavía no se podían, o sea, se estaban secuenciando genes de todos los animales y eso, pero todavía pues faltaba mucho por hacer, pero ahorita se están sacando nuevas relaciones evolutivas entre los pájaros, bueno, una cantidad de cosas. Y lo que sí muestran las relaciones evolutivas es que efectivamente, o sea, todavía la teoría de la evolución tiene que explicar cómo se generaron esos grandes cambios. Yo descubrí con el filum apicomplexa es que esos grandes cambios que uno siempre le hablan del pez pasando a anfibio y pasando a reptil, que es un cambio significativo, y del reptil, por ejemplo, pasando a ave, que digamos que las aves vienen de los dinosaurios, pues de acuerdo a las nuevas teorías. Son cambios muy profundos, o sea, muy bruscos. Eso pasa también a nivel de animales unicelulares. Entonces, eso fue lo que encontré. Sigue siendo esa una pregunta que la teoría de la evolución tiene que explicar, o sea, que está tratando de resolver, ¿sí? No es, o sea, los mecanismos mediante los cuales hay tanta diversidad todavía están en construcción. Pero bueno, eso fue lo primero, y entonces ahí el diseño inteligente, esas ideas tienen que ver, o sea, digamos que ahí yo era más del diseño inteligente, porque el diseño inteligente digamos que es bueno mostrando aquellos lugares en los que la teoría de la evolución actual no logra explicar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, me gustaba, bueno, la conclusión de mi pregrado en términos de este tema fue, esto es un tema que no solo es biológico, sino que tiene que ver con filosofía de la ciencia. Claro. Entonces quedé con la tarea propia de hacer una maestría en filosofía de la ciencia en algún momento de mi proceso. Entonces vengo a vivir a Cali, estando en el proceso de trabajar en Cali en diferentes cosas y todo, y con mi deseo de ir a las universidades, de hacer misión en la universidad, hago una maestría en filosofía de la ciencia, precisamente. Y en universidad pública
Universidad del Valle, defiendo las ideas del diseño inteligente, y eso era como, yo llegaba al salón a hablar con mis compañeros, y eso era como echar una bomba, o sea, eso era, Mm, o sea, generaba mucho ruido, mucho debate, pero a mí me sirvió muchísimo y valoro mucho el ambiente académico de la Universidad del Valle, hablando de ambientes, mm. porque realmente allí era cuestión de argumentos, era cuestión de construir argumentos bien y no era ideología, era realmente en filosofía de la Universidad del Valle, era que tú tuvieras tus argumentos bien construidos y pudieras defender tu postura Y con si seriedad. tuvieras que resumir el argumento del diseño inteligente para los que no han escuchado o leído del tema, ¿cómo lo resumirías? El argumento del diseño inteligente es, hay estructuras en los seres vivos que la teoría de la evolución actual todavía no logra explicar exactamente cuáles fueron los paso a paso para llegar allí, Ujú, que son estructuras que ellos llaman complejamente irreducibles o complejamente especificadas, que parece que hubieran aparecido de un momento para otro con un fin y con un propósito, y que entonces como esas estructuras están allí, entonces eso es evidencia de que hay un diseñador, un creador que creó una estructura con un propósito. O sea, ujú. básicamente ellos ven estructuras que tienen un propósito y que no se sabe cómo por medios naturales se llegó a ese propósito, entonces dicen, conclusión, eso es diseñado por Dios. Sí, Eso y sería, entiendo que no es tanto que no es solo que no se sepa cómo se pudo haber llegado paso a paso a eso, sino que ellos observan que es básicamente imposible que puedan construirse paso a paso esas sí, estructuras o esos sistemas. No sí, es por solo el como hecho. que no sabemos cómo se hizo, sino no, es que no hay manera de hacer esto sin de paso a paso, algo así, ¿no? Sí, 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 tienes la razón ahí me traiciona mis posiciones actuales. Pero, pero sí, ellos dicen, no, es que esto es tan complejo que realmente nunca se va a poder explicar en términos naturales. Ujú, Entonces, es como, pues poniendo una metáfora, es como si un carro o un reloj aparecen de un momento a otro, entonces, pues claramente hubo un diseñador, ¿sí? mm, Entonces, ellos, por ejemplo, el famoso flagelo bacteriano de Michael Behe, el DNA, el origen de la vida, que es, o sea, esta es la hora en que la ciencia, pero sí, pero el origen de la vida, pues, o sea, que la vida ya ha surgido, esta es la hora que no hay rastros de cómo eso puede haber sucedido sí. en términos naturales. Entonces dicen, no, eso tiene que haber sido por un diseñador, por un creador, y ese creador lo podemos, bueno, ahí eso es un paso adelante, porque ellos dicen que son teológicamente minimalistas, entonces ellos dicen que no le Sí. ponen nombre al Dios y etcétera. Sí, y otra cosa que he leído de ellos es que tampoco, y eso es lo que me saca un poquito de onda. Ahorita quisiera regresar a lo de tu conversión del creacionismo de Tierra Joven al diseño inteligente, pero aquí creo que es apropiado también mencionarlo y quizá tú me lo puedes aclarar, porque en lo que yo he leído de los proponentes del diseño inteligente, ellos no tienen una postura oficial de cómo sucedieron las cosas. Ellos dentro de sus filas tienen a creacionistas de Tierra Joven, creacionistas de Tierra Vieja, e incluso he leído que están abiertos a, o sea, que un evolucionista puede ser miembro, o sea, del team diseño inteligente. Entonces, no es tanto como que el diseño inteligente sea una propuesta respecto a cómo sucedió en la creación, sino es más bien esta idea de que la creación nos puede dar pistas de una mente detrás Sí, de, de las cosas, lo cual para mí, como argumento apologético, tiene todo el sentido del mundo. Es básicamente un argumento teleológico con esteroides, o sea, ya, o sea, gracias a que la ciencia nos permite ver cosas mucho más detalladas, más de cerca, es simplemente ya no nomás veo una hoja y digo, wow, alguien tuvo que haber diseñado esta hoja, sino ahora veo un flagelo bacteriano y digo, ajá, wow, alguien lo tuvo que haber diseñado, lo cual filosóficamente hablando es totalmente válido ese argumento. A mí el ruido que me hace es a nivel de científica. Como bióloga es como que yo no puedo ver algo, no se me hace científicamente honesto ver algo y decir, ah, esto es muy complejo, no tuvo manera de suceder de manera natural. Ahí se me hace que es como un bloqueo
al quehacer científico. O sea, Ujú. y yo escribí un artículo que le puse algo así como Dios, y este lo escribí en inglés, lo tengo que traducir, pero le puse algo así como Dios es Dios de las brechas y Dios es Dios de las brechas y de las no brechas. O sea, Dios es Dios de lo que podemos entender y de lo que no podemos entender. Y mi trabajo como científica, o si yo fuera científica, no es ver algo y decir, wow, qué asombroso, Dios lo hizo, sino es, wow, ya asombroso, Dios lo hizo. Me pregunto cómo, voy a investigar. Esa es Ujú. mi disposición, ¿verdad? Pero bueno, ahorita podemos seguir con eso. No, pero Yo quiero estoy regresar. completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Sí. Y la pregunta, ¿cuál es? Que también me perdí. Algo del Yo, diseño, ya. No, estoy sí. de acuerdo. Entonces, sí, el asunto allí, Michael Ruse, que es un filósofo de la biología, no creyente, pero muy buen filósofo de la biología, dice que el diseño inteligente finalmente es una filosofía Sí. y que tiene que ver con eso. Pero ellos mismos, y todo este movimiento y los autores, Stephen Meyer, Dembski, Behe y otros, que aún hay gente no cristiana allí también, Ujú. eh, dicen que no, no es solo una filosofía, sino que es ciencia. Es una ciencia que, y esta es la clave de ellos, vuelve a introducir lo que ellos llaman eh, la causa formal, o sea, la teleología hay que volverla a introducir en la ciencia. En filosofía, Aristóteles habló de cuatro causas, y bueno, pero básicamente es eso, es como volver a introducir, o sea, ellos dicen, podemos hacer investigación donde demostremos que esto efectivamente fue diseñado, ¿sí? A mí Entonces, eso es, yo quisiera hablar con ellos directamente porque yo me quedo, la única manera en que tú tienes de poder decir 100% eso es ir con Dios y preguntarle, Dios, ¿lo hiciste sobrenaturalmente o a través de un fenómeno sí. natural? Entonces, mira, y bueno, y mi tesis es sobre eso precisamente, Mm, porque mi tesis es que ellos, sin darse cuenta de pronto, eh, su visión de Dios y de la manera en la que Dios interactúa con el mundo es una visión intervencionista y es una visión deísta más que teísta. Y eso mm, que dijiste tú de Dios de las brechas y las no brechas es precisamente eso, porque la doctrina de la providencia tiene que ver con ese hecho de que Dios está sosteniendo la creación, está llevando mm, adelante la creación. sí, Entonces, para ellos Dios parecería, no quiero ser aquí injusto intelectualmente, pero parecería, y eso es lo que estoy trabajando en mi tesis, que ellos ven a Dios como Dios creó, ujú, puso unas leyes y dejó funcionar, y de pronto hay un momento en el que las leyes no dan, y entonces Dios interviene de alguna manera y sí, genera algo nuevo, ujú, vuelve y pasan las cosas normales, y vuelve y Dios interviene, y cuando uno va a la Biblia, cuando uno va a la ujú, teología y al Dios cristiano, al teísmo, ese no es la imagen que la no, Biblia nos da de Dios. Entonces, el asunto, y por ese es mi lado. Mi lado realmente, bueno, la ciencia me gusta, pero mi doctorado es en filosofía. Yo hice uno de esa maestría en filosofía de la ciencia y hice otro en filosofía, ciencia y religión en la Universidad de Edimburgo, hablando de los europeos. Y ahí, bueno, ahí me di cuenta de muchas cosas. Pero entonces ahí es donde está el asunto de mi tesis. ujú, Bueno, pero entonces, ¿qué visión de Dios? Si el diseño inteligente fuera cierto, ¿qué visión de Dios están ellos asumiendo? Y sí. parece que la visión filosófica es muy ilustrada, muy racionalista y muy deísta, que es lo que nos ha hecho daño, hablando Sí, de nuestra manera de interactuar con para el mí, mundo yo lo que académico. pienso es, por ejemplo, en el Salmo que David habla sobre cómo Dios nos entreteje en el vientre de nuestra madre. Es como, Dios te entreteje, sí, hay procesos bioquímicos sucediendo para que el embrión crezca, También, por supuesto, sí, y sí, es Dios en esos procesos, o sea, ujú, en Él nos movemos, en Él existimos, o sea, no, sí, total. Dios hace crecer las plantas, sí, amén, gloria a Dios. Dios creó procesos y está sosteniendo procesos bioquímicos en este mismo instante para que las plantas se desarrollen, sí. Entonces, y de hecho, a lo mejor te sirve este término, pero yo he estado hablando mucho de esto con Justin Barrett, que es como mi mentor de Face Ujú. Science, y yo también he aprendido mucho de él sobre estos temas. Y y hablando del, ¿cómo le llaman en filosofía de la ciencia? El, methodological naturalism, Ajá, naturalismo naturalismo metodológico. metodológico, A sí, nosotros sí. nos gusta más hablar de pro methodological providentialism, o sea, hablar Oh, de interesante eso.
Entonces podemos hablar más de eso Sí, después. Pero sí, sí, esta idea de como científicos cristianos, no es que decimos Dios no está aquí si el proceso es natural. Dios exacto. está aquí, Dios está aquí. La pregunta que yo quiero saber como científica es cómo, si hay procesos naturales aquí, ¿cómo? Y si no hay procesos naturales, pues puede ser que ahorita, o sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Ahorita no entendemos cómo sucedió esto. Es muy probable que haya sido un milagro. Podemos decirlo así, pero también es probable que todavía nuestra disciplina científica no logre entenderlo y que en algún momento lo entendamos, o puede que no. Entonces, yo no sé cómo me sentiría cómoda entendiendo con mi teología de que Dios es un Dios que se escapa de nuestra comprensión, por decir, esto es 100% seguro que fue una acción sobrenatural de Dios. O sea, no creo, no sé cómo lo diría. Pero bueno, Sí, eso está muy interesante y me alegra que estemos en la misma página respecto a esto porque he estado pensando mucho sí, en el muy tema. interesante, muy interesante. Sí, eso no había Sí. escuchado lo del, No, eso eh, nos los inventamos nosotros. pero está bueno, está bueno, está bueno. Y ese es mi, o sea, mi trabajo de tesis Ajá, literal es en eso, o sea, es en ese buenísimo. tema de cómo interactúa Dios, o sea, de acuerdo a estas teorías, entonces, cómo interactúa Dios con la naturaleza, con su Claro. creación. Pero Buenísimo. volviendo al tema del creacionismo científico, bueno, la razón por la que yo salí del creacionismo científico y en esto soy un poco brusco, pero me gusta a veces generar un poco de polémica, fue por dos razones, porque es mala exégesis y porque es mala Mm, ciencia. O mm, sea, ninguno de los dos lo hace bien. Mala exégesis porque lo que hace es poner una cantidad de categorías modernas a un texto que mm, fue escrito hace milenios y que no tenía ninguna de las categorías modernas que le quieren poner. sí, Y mala ciencia, pues porque uno no puede partir de un texto eh, histórico, bíblico, inspirado, pero para hacer ciencia. O sea, la ciencia puede poner hipótesis de cualquier tipo, pero finalmente la ciencia tiene que, pues, estar abierta a la... O sea, no es un buen punto de partida, sí. ¿cierto? Y para muchos de los que nos escuchan seguramente abrazarán el creacionismo científico y aquí no tenemos como no es el espacio ni el lugar como para desarrollar todo un argumento de por qué no abrazamos esta idea. Pero, por ejemplo, un ejemplo de añadir categorías modernas sobre un texto que irónicamente es de los que se les culpa a los que quizá abrazan una tierra vieja o una teoría evolutiva, que es como llegó Darwin y empezaron a leer Génesis distinto. Eso es mentira porque desde Agustín los Exacto. teólogos han tenido mucha confusión respecto a cómo leer Génesis. Entonces, Agustín escribió un montón, yo creo que de Génesis fue el libro que más escribió y la verdad es que lo que más escribió era así como que estos días no sabemos cómo, Sí, cómo leerlos. Pero otro ejemplo de cómo imponemos categorías modernas a pesar de que pues se acusa a otras posturas de eso, es el concepto de la especie. A mí eso me da mucha risa cuando me dicen así de, es que aquí dice que los creó género, según su especie, ta, ta, ta. especie y Sí, yo, sí, sí. sí saben que el concepto biológico moderno de especie no estaba en la mente de Moisés cuando escribió Génesis, o sea, la palabra especie en la Biblia no significa lo mismo que cuando un biólogo está hablando de una especie, un género, una familia, entonces, de nuevo, ese es imponer sobre el texto, o sea, Moisés no estaba haciendo biología, ¿verdad? Exacto. Eh, Y ese ejemplo de precisamente de que, o sea, Génesis uno no es un texto científico. mm, ¿Por qué? Pues porque cuando se escribió la ciencia moderna no existía. mm, Entonces también tiene que ver con mi concepto de que es un texto inspirado por Dios, con mi concepto de que es la inerrancia, ¿cierto? Porque, o sea, si yo pretendo que la Biblia, todo lo que diga sea científicamente preciso, voy a encontrar muchas cosas difíciles de cuadrar. Es un ujú, error. O sea, el texto para poderlo, y ahí es el punto del exégesis, para ser serio frente al texto hay que saber qué quería decir el autor en el así es. momento en el que lo escribió, en el contexto cultural en el que lo escribió, y esa es la manera de saber cuál es el significado que hay detrás del texto y cuáles son los principios eternos que hay detrás del texto. Ujú, Entonces, a mí, y eso es, bueno, no, o sea, yo entiendo y yo he dado talleres sobre esto y muchos cristianos están en esa parte y valoro su deseo de mantener la Biblia como palabra de sí, Dios, que eso es lo que hay detrás de ese ujú, esfuerzo.
pero creo que no es necesario defender la Biblia de esa manera, además porque también no nos damos cuenta, pero ahí hay un tema filosófico importante y es que estamos tratando de que la Biblia sea, o sea, de comprobar científicamente lo que la Biblia dice y Mm. eso es darle, o sea, eso es darle la, 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 la ganada, o sea, Sí, como darle. si la ciencia fuera la vara de medir Exacto, ajá. eso es darle, decirle a los racionalistas y a la gente que dice que la ciencia es la única que da razón y que puede generar Y eso verdad. es peligroso porque yo lo he visto también, no solo en el creacionismo de Tierra Joven, sino, por ejemplo, hay otra pues, línea de interpretación que es como el día era, que agarran de Ah, que sí, cada día significa no sé cuánto y que sí, estos sí, miles de años y que no sé qué. Y de nuevo, ahí estamos agarrando la ciencia como vara de medir la Biblia, porque una de las cosas más importantes que hay que entender de la ciencia es que la ciencia nunca tiene respuestas definitivas puestas en exacto. piedra. La ciencia siempre habla de posibilidades, de qué tan plausible es esta teoría con la evidencia que tenemos y Mm, esta es la mejor explicación que tenemos para estos fenómenos, pero siempre está sujeta a cambios, a discusión, a que haya nuevos modelos que expliquen mejor la evidencia. Entonces, si alguien, imagínate que el día de mañana descubrimos que las eras cosmológicas que tenemos, ¿sabes qué? Siempre no. Así ya no funciona, descubrimos esta nueva cosa que nos tumba. Y luego tú tenías tu teoría del día era que tan bonito cuadraba con la ciencia, entonces estás diciendo que ya la Biblia no, o ahora vas a tener que reformar toda tu teoría interpretativa del Génesis para adecuarla a una nueva teoría científica. Eso no es respetar el ujú, texto bíblico. exacto. Entonces, como tú dices, yo sí valoro mucho el corazón de las personas que desean como afirmar la autoridad de la escritura, pero no es la manera correcta de hacerlo, porque al final de cuentas estamos ignorando el principio más básico de la exégesis bíblica, de la hermenéutica, que es leer el texto, Y en su poniéndonos en los contexto. zapatos de la audiencia original, tanto el escritor como los que iban a recibir ese mensaje originalmente. Y de nuevo, la Biblia no se escribió en una era moderna donde tenemos todos los conocimientos de física y biología que tenemos hoy y no debemos leerla de esa manera. Entonces, sí, bueno, eso es un tema muy importante. Entonces, para no hacer el cuento más largo, porque llevamos 40 minutos y yo podía seguir aquí hablando de este tema, pasaste del creacionismo al diseño inteligente y defendías esta postura filosófica. A capa y espada, yo me encontré por ahí un artículo que con tu traducción del diseño inteligente por ahí Ujú. En traducías defensa del también. diseño inteligente lo traduje yo, sí, ajá, Sí, sí. y bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Qué pasó? Luego pasó que hice mi maestría en Philosophy, Science and Religion en la Universidad de Edimburgo. Creo que eso Fueron fue los los británicos, ingleses, los sí. ingleses que bueno, No, no son ¿sabes qué ingleses, es? son escoceses. Sí, sí, escoceses, los británicos, perdón, sí, los Ujú. escoceses. ¿Sabes qué es muy curioso? Porque realmente el asunto no fue tan sencillo, como que, ay, sí, pum, salgo de eso. O sea, no, Ajá, a mí no, sí. estudiar y mirar el asunto me generó, porque realmente a mí me parece que las ideas del diseño inteligente tienen o sea, resuenan muy bonito, o sea, para Mm, uno como cristiano tienen y además yo las había defendido, o sea, las había defendido en una universidad pública, en la Universidad del Valle, frente a filósofos, o sea, tienen cómo defenderse, sí, pero no. básicamente, como tú misma dices, es un argumento teleológico refinado, ¿cierto? Ujú. Pero, claro, ¿qué tan científico es y qué tan buena ciencia es? Eso, digamos que eso yo lo había entendido que era en mi tesis de maestría, mi tesis de maestría en la Universidad del Valle se llama Debate, Evolución, Diseño Inteligente, el debate y sus niveles. Y allí Mm, yo había mostrado que había un nivel filosófico detrás del asunto. Y ahí yo me di cuenta que, o sea, ellos claramente están proponiendo una manera de hacer ciencia distinta a la que se hace ahorita. sí. O sea, el hecho de incluir las causas la teleología, las causas finales, perdón que ahorita dije causas formales, las causas finales en la ciencia, eso es algo que no se hace ahorita en la ciencia, en ninguna ciencia. Entonces, eso es un cambio en la metodología de la ciencia. Y Mm, entonces, eso fue lo primero que me di cuenta y digamos que ahí me di cuenta que, pues, que no era ciencia en su sentido estricto como la ciencia funciona ahorita. Pero yo no me había preguntado
no me había mirado el problema teológico detrás. Y eso fue lo que encontré en la Universidad de Edimburgo, y ahí fue donde empecé a dar mi trabajo del doctorado, porque, o sea, una cosa que la verdad me sorprendió es darme cuenta que este debate diseño-Darwin es el contexto en el que la teoría de la evolución surge. O sea, Darwin sale como una propuesta a Paley y al argumento del diseño. Y en ese momento en la Inglaterra ese era el gran debate. Pero en ese momento las concepciones teológicas eran principalmente deístas. O sea, la ilustración ya había entrado y sin querer se entró en un deísmo donde la posición era, bueno, Dios creó el universo y le puso unas leyes y lo dejó andar. Y es ahí donde está el debate. Y el diseño inteligente, sin querer, todavía está en ese punto, y resulta que o sea, sí, eso es darle la partida, también darle argumentos, digamos que a la contraparte. La partida ganadora es darle cartas para jugar en contra de nosotros, porque es que realmente, o sea, creo que uno de los grandes problemas que como cristianos queremos lograr es la certeza. Y la certeza científica frente a la fe, frente al Dios, o sea, si Dios existe, la certeza en un camino. Ahora, ojo, porque los ateos tampoco tienen certezas, aunque las suenan como si tuvieran certezas, hay cosas en las que no tienen certeza. Entonces, no es que nosotros estemos más debajo que ellos o tengamos menos certezas que ellos. Todos tenemos en nuestra cosmovisión lugares de no certeza, pero nosotros los creyentes, los cristianos, los que creemos en Dios, deberíamos estar más tranquilos con el misterio y con la no certeza. Sí. Porque finalmente hay un Dios creador, hay un Dios que es mucho más grande que nosotros. Y claro, ese Dios se ha dado a conocer, gloria a Dios por Jesucristo, se ha dado a conocer en la cruz, resucitó. O sea, nadie está cuestionando esas verdades centrales, pero ¿cuál es el concepto de Dios que tengo? Y ese concepto de Dios sosteniendo de manera constante la creación fue algo para mí muy, muy importante. Y yo todavía estoy construyendo o sea, eso es parte de mi tesis, como construir el asunto, pero vi un tema de filosofía de la religión que se llama Divine Action, acción divina, y esos son modelos de cómo Dios interactúa con su creación. Y eso me pareció súper interesante porque, claro, el teísmo, que es lo que los cristianos creemos, teísmo con T, es un Dios que está en relación estrecha con la creación, no que está lejos y actúa de vez en cuando. Entonces, ¿cómo está sosteniendo? Y claro, ¿qué es lo que asusta a los cristianos de la evolución? El tema del azar. Porque resulta que es que como un proceso supuestamente sin propósito y sin todo dio lugar a nosotros que somos creados a imagen y semejanza para adorar a Dios. O sea, parece que la creación tiene un propósito, ¿no? Pero mi posición allí es, el propósito no lo da Dios y la escritura, no lo tiene que dar la ciencia ni los procesos internos por los cuales fuimos hechos. Y el tema del azar también es súper interesante de manera científica. Tengo una amiga que es física y que te voy a poner en contacto con ella porque quizá te sirve tu trabajo, porque ella me dijo que quiere escribir sobre cómo el azar no es tan azaroso como uno pensaría. Entonces, bueno, pero te voy a poner en contacto con ella porque quizá te sirve su trabajo. Y en términos científicos también, dentro de la teoría de la evolución, dentro de la biología, ahorita hay una cantidad de cosas nuevas que están apareciendo que todavía se están como tratando de acomodar. Hay una cosa que llama el debate Evo-Devo, evolución, desarrollo embrionario. Y la gente que está trabajando en desarrollo embrionario, el tema de la teleología, que lo quisieron quitar, o sea, pues la biología quiere ser lo más, como ciencia, quiere ser lo más naturalista posible, entonces hablar de un propósito y de un fin, pues no quieren. Pero, sí, pero es bien difícil en biología hacer eso. No, es imposible. El fenómeno biológico tiene metido adentro el propósito. O sea, la vida existe ¿para qué? Para vivir y reproducirse. O sea, hay un propósito en el solo hecho del fenómeno. Pero en el Evo, eso se va un poquito más adelante con el desarrollo embrionario. Cuando tú tienes un cigoto, un bebé recién, o sea, la primera célula diploide, espermatozoide y óvulo se juntaron, esa celulita ya sabe para dónde va. O sea, esa celulita va a formar un bebé, va a formar un ser humano.
entonces el desarrollo se da. Todavía no se sabe cómo, o sea, todos los genes que están ahí controlan eso Ujú. y eso no se sabe, todavía no, hay muchas cosas que no se sabe cómo funcionan, pero se apagan esto, se prenden aquello, bueno. Entonces, esos fenómenos los están tratando de mirar en términos evolutivos y ahorita están pasando cosas que, o sea, en la, en la teoría evolutiva tradicional, ortodoxa, eh, uno solo hereda lo que está en sus genes, ¿sí? O Okay. sea, uno no, si yo por alguna razón me vuelvo fuerte y musculoso, yo no le heredo mi musculatura a mis Sí, hijas, porque esa era la marca, ¿no? Pero ahora eso estamos viendo que no estaba tan equivocado. exacto. Ahora la epigenética está mostrando que Ajá, hay cosas de epigenética que se heredan, entonces sí. eso es como, eso es otro mundo y Ujú. eso, no, eso, o sea, uno de mis capítulos de mi tesis va a ser sobre ese tema y eso me parece súper interesante porque eso está rompiendo paradigmas dentro de Y la uno misma nos especie. enseña cómo las cosas son mucho más complejas de lo que nosotros podemos imaginar. Y la verdad es que Darwin tiene que hace 100 años, 150 años que se murió. O sea, no tiene mucho tiempo esta teoría desarrollándose y a la gente también se le olvida que la ciencia es algo que se cocina a fuego lento, o sea, Sí, la teoría científica. Entonces, a veces sí llega una idea que de repente rompe paradigmas y destruye y cambia las cosas de la noche a la mañana, pero en general, por ejemplo, yo siempre pienso en Galileo, ¿no? O sea, en cómo le fue como en feria al pobre señor, nomás porque, hey, mira, Júpiter tiene lunitas, sí, y se le vino encima la iglesia y pasaron mucho tiempo hasta que ya ahorita todo el mundo decimos, sí, obvio, la Tierra gira alrededor del Sol, sí. pero fue un proceso largo en el que, pues, la gente tuvo que ver cómo sí, la evidencia es suficiente y, pues, la Biblia no es amenazada de ninguna manera por esta teoría y así. Entonces, de nuevo, como decías antes, los cristianos queremos certeza y dime quién tiene la razón ya, pues, el este o el otro, cuando la respuesta muy probablemente va a ser hay un poquito de verdad de todos lados y tenemos que construir bien la teoría y a juntar bien las evidencias para poder contar esta historia de la mejor manera que podamos, ¿verdad? Pero no nos gusta, no somos pacientes para eso. No, y sí, exacto. Y a mí sí me parece que le hacemos un daño muy, o sea, hay que preparar mucho mejor a nuestros estudiantes para que puedan ir y hacer ciencia y involucrarse en la ciencia, estar metidos porque necesitamos buenos cristianos allá, pero también buenos cristianos y buenos científicos, porque si no vamos a seguir perdiendo la posibilidad de ser relevantes hacia la cultura. Y le hacemos mucho daño a un muchacho, o sea, esto me pasó literal, mi hija en Harvard, un compañero le dijo que no, o sea, que él estaba en crisis porque él le habían dicho que, pues, que la teoría de la evolución estaba en contra del cristianismo y que él no debía seguir estudiando Mm, bueno, y entonces, y está recibiendo una cantidad de información, de evidencias, de, bueno, una cantidad de cosas. Entonces no les damos herramientas para pensarse bien los problemas y los asuntos y, y no los animamos a que toda la verdad es de Dios finalmente y que el cómo pasaron las cosas, o sea, la ciencia básicamente, como tú mismo has dicho, contesta el cómo pasaron las cosas, pero quién, qué, propósito, esas son respuestas que lo dan otras fuentes, lo dan la ujú, filosofía, lo dan la revelación bíblica, o sea, eso no, la ciencia nunca te va a decir por qué existimos, por qué aparecimos, o sea, no es mm, propósito de la ciencia. Y claro, la filosofía de la ciencia, por ejemplo, es una que le ha dado palo. O sea, si los cristianos entendieran un poco más de filosofía de la ciencia y se dieran cuenta que la filosofía de la ciencia, por ejemplo, hace rato acabó con el mito de que la ciencia es el único, la única disciplina objetiva mm. o sea, la objetividad de la ciencia como que, mejor dicho, incólume y que no la afecta a ningún, ¿no? La ciencia tiene razones y está metida en una cosmovisión La y ciencia la hacen los científicos. la hacen los científicos y los científicos tienen, pues, Así que es. nacieron en su cultura y piensan de ciertas maneras y, por ejemplo, Thomas Kuhn mostró que, ¿por qué fue para tan difícil cambiar a Copérnico y a Galileo?
porque Mm, venía toda una cosmovisión que, o sea, romper esa cosmovisión era muy difícil porque Thomas Kuhn dice, tenían unos lentes y veían el mundo de esa manera, ujú. y quitarse los lentes y empezar a ver el mundo de otra manera no era tan sencillo. Entonces, pero los ateos les encanta decir que la ciencia es la única realmente objetiva, y no, la ciencia también tiene intereses, y no es perfecta. A mí me parece que la ciencia tiene una gran ventaja, y es la comunidad científica con todo, pues que hay pecadores y que hay errores y que hay fraudes y todo, pero tanta gente trabajando al mismo tiempo, eso hace que, pues, que no sea tan fácil sacar adelante ideas tan extrañas. Sí, Entonces, sí, o sea, obviamente, como tú dices, hay ideologías, hay intereses económicos, hay un montón de cosas que contaminan el proceso, pero el quehacer científico como tal, pues, nos ha funcionado por bastante tiempo, y recordando que no es el todo, ni es la vara de exacto, medir, ni es el fundamento sobre el cual nos levantamos, es una herramienta que tenemos para entender el mundo de Dios, que no lo entendemos perfectamente, que estamos en un proceso, que se van a proponer teorías, que la teoría es simplemente una historia que trata de explicar la evidencia, cómo se unen todos esos puntos que estamos viendo, una teoría. Y hay teorías buenas, hay teorías malas que duran mucho tiempo, hay teorías buenas que tardan mucho en aceptarse, y es parte de nuestro proceso, y por eso tenemos que aferrarnos a Dios y a su palabra y a su evangelio. Eso es lo que nos sostiene, nos da vida, nos alimenta, nos da seguridad, nos da propósito, nos da identidad. Y mientras exploramos el mundo de Dios a través de esas herramientas que Él nos da, sin asustarnos de qué es lo que nuestra búsqueda de la verdad va a resultar. A lo mejor no entendemos todo y podemos ir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Me suena raro, no lo comprendo, me da miedo, pero confío en ti. Ayúdanos a ver las cosas más claramente, y Él va a ser fiel para responder esa oración. A lo mejor no en nuestro tiempo de vida, pero, pero en algún momento, ¿no? Empezaremos a ver con más y más claridad. sí, y teniendo siempre presente que, o sea, la ciencia funciona porque, y eso muchas veces se olvida, funciona porque fue creada en un marco en el que hay un mundo que se puede conocer, Mm, creado por una persona inteligente, Dios. O sea, los fundamentos filosóficos de por qué la ciencia funciona son netamente judeocristianos. totalmente. Entonces, eso también, y eso cada vez los no cristianos se dan más cuenta de eso, entre ellos Richard Dawkins y otros. O sea, porque, o sea, sin esos fundamentos nos podemos ir a cualquier lado. Y el mundo, pues C.S. Lewis lo pronosticó, varios profetas dijeron, el materialismo nos va a llevar finalmente, o sea, el relativismo llevado a su extremo genera una cantidad de incertidumbres extremas que no sabemos. Entonces, la ciencia misma es un producto de la cosmovisión cristiana, y, y hay que abrazarla como así, pero hay que ponerla en su lugar también. La filosofía es muy buena para poner en su lugar lo que hay que poner en su lugar. La ciencia no nos da respuestas de cuál es el propósito último del ser humano, cuál es el propósito último del universo, el bien y el mal existen, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bello. La ciencia no sirve para eso, la ciencia solo describe procesos. Lo otro son preguntas que hay que contestar desde otras fuentes, y la Biblia en ese sentido, y que Jesucristo nos da las mejores respuestas. Entonces, no olvidar eso también. Porque, o sea, por ejemplo, bueno, esto no es el tema de ahora, pero el tema del sufrimiento, por ejemplo, que Mm. Y bueno, esa fue mi conversación con Carlos. ¿Qué les pareció? ¿Se quedaron con ganas de más? Porque la verdad es que yo sí. Hay muchas cosas de las que podemos platicar de este tema, así que si tienen preguntas específicas que quieren que desarrollemos más en una próxima conversación espinosa, déjenlas en los comentarios. Recuerden una vez más que pueden ver una versión extendida de esta conversación espinosa en patreon.com/Ana Ávila. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.